Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra capacitación de marzo. Hoy abordaremos un tema crucial: burnout laboral, señales de alerta y estrategias para prevenirlo. Para esto nos acompaña la psicóloga María de Jesús León Fuentes, experta en salud mental y riesgos psicosociales, con amplia experiencia en la aplicación de la norma 035 y la prevención del desgaste profesional. Sin más, Jesús, te cedo los micrófonos para que podamos comenzar con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por la presentación y por estarme acompañando en este espacio con nuestros colaboradores. Mi nombre es María de Jesús. Como decía el compañero, me dicen Jesús, si se sienten más cómodos y cómodas de dirigirse de esa manera. Vamos a intentar que este espacio sea un espacio de conversación y que alcancemos a interactuar lo más posible. Vamos a intentar hacer una conversación sobre este tema que creo que escuchamos mucho, pero hace falta reflexionarlo y profundizarlo a nivel personal y poder hacer un diálogo que nos permita llegar a una reflexión más profunda y particular en nuestros entornos. Hoy vamos a hablar sobre el burnout. Vamos a trabajar en la identificación de algunas herramientas que nos puedan apoyar a abordarlo en nuestra experiencia, a evitarlo en nuestra experiencia y a tener un ejercicio laboral mucho más saludable en cada oportunidad que tengamos de seguir desarrollando estas habilidades como las que nos permiten este tipo de espacios de reflexión. Entonces vamos a estar platicando sobre el burnout. Vamos a pensar el burnout como un factor de riesgo laboral que implica afecciones en nuestra calidad de vida, salud mental, incluso puede poner en riesgo nuestra integridad en sí mismo. El síndrome del burnout lo vamos a pensar de esa manera porque es un conjunto de situaciones que podemos observar en sus síntomas o en sus efectos, no tanto de saber en específico qué fue lo que lo causa, porque son factores múltiples que pueden implicar en distinta manera impacto en cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a pensar desde esa perspectiva y pensarlo como una forma en la que en este momento, ante esas circunstancias, nuestras formas de afrontar el estrés resultan inadecuadas, afrontamos un estrés crónico y nos percibimos agotados emocionalmente en una sensación de despersonalización y disminución del desempeño del trabajo. Estas palabras pueden ser muy rebuscadas, redundantes o poco específicas, entonces a lo largo de la presentación las podemos ir pensando, pero el síndrome de burnout lo vamos a pensar como en esos momentos donde el estrés se vuelve un factor en nuestra vida presente que ya no logramos modular con las herramientas que tenemos, que nos hace sentir desconectados de nosotros mismos, con una sensación de agotamiento a nivel físico, emocional, incluso en el tema del desarrollo de las actividades laborales y pensando también en los impactos en la motivación. Nos empezamos a sentir demasiado agotados y agotadas, demasiado desconectadas de nuestras metas, de nuestra motivación laboral, incluso personal, y con una sensación de estar siempre cansados. A estos factores le podemos ir sumando estas sensaciones de sentirnos rebasados por las circunstancias y de no poder terminar como espacios dependientes en nuestras áreas de vida. Entonces, pensando en estos componentes, podríamos identificar como estos factores como características principales, ¿no? Este cansancio y agotamiento emocional que se van surgiendo de manera progresiva y escalando. Generalmente lo ubicamos cuando esta sensación de agotamiento alcanzamos a ubicar consecuencias de manera significativa, pero todas este tipo de señales y de características que vamos a ir experimentando no lo hacemos del 0 al 10, va teniendo una escala, lo vamos percibiendo como en el aumento y en el crecimiento y probablemente lo identificamos hasta que su percepción ya supera la sensación de lo que nosotros vemos como normal o incluso de lo que nuestros compañeros o compañeras van identificando como normal. Nos sentimos progresivamente agotados, con menos energía, desgastados, fatigados. La sensación de despersonalización es como esta sensación de empezar a no sentirnos nosotros mismos, que los otros nos identifican, que hemos cambiado, que estamos haciendo las cosas diferente, que ya no nos ven tan contentos, que ya no nos ven tan motivados y nos la pasamos con una sensación de insatisfacción y de frustración como siempre presente y que es superior a las otras emociones que podemos identificar y que parece que aunque sucedan cosas diferentes en nuestra línea de la vida cotidiana, siempre nos anclamos a esa sensación de frustración. Otro componente importante sería esta sensación de abandono hacia la realización personal o laboral, como que vamos perdiendo esta sensación del sentido, de que la sensación
de la motivación y de las posibles expectativas de crecimiento y de desarrollo a nivel personal o a nivel laboral las vamos perdiendo, nos sentimos desconectados de nuestra tarea, no vemos una motivación específica, vamos viviendo la vida cotidiana como un día a la vez y sin esta sensación de que las situaciones que nosotros hacemos o el aporte que hacemos desde el ejercicio de nuestras labores o nuestra tarea tiene un sentido al que nosotros podemos aspirar y por el que nosotros orientamos esfuerzos. Estas serían como los componentes principales que podemos identificar. Les repito que es bien importante identificar que estas sensaciones o este registro de estas tres características emocionales, vamos a pensarlas desde ahí, los podemos identificar probablemente cuando alguien nos lo hace saber, porque justamente este tema del burnout tiene que ver con el desconecte de las propias sensaciones. Enfocamos nuestra atención hacia el estrés externo y a esta necesidad de responder al estrés de manera efectiva, de manera que se pueda identificar en nuestros resultados y empezamos a hacer un ejercicio como de alejamiento de nosotros mismos, de nuestras emociones y respecto al sentido de la tarea. Y entonces empezamos a tener un ejercicio más sobre el cumplimiento del deber, más que del sentido y de la motivación hacia la tarea. Y probablemente lo podamos identificar con los efectos adversos que ya vaya teniendo sobre nuestro desempeño laboral o nuestra ejecución de actividades cotidianas, pero es sumamente complicado. Acá estamos nosotros observando algunos signos de alarma. Les comento que como este ejercicio, esta percepción de burnout y de desgaste emocional nos va alejando de nuestro registro emocional, probablemente sea más identificable en un inicio a través del ejercicio conversacional con otros y de cómo nos observan para observar estos cambios. La negación implicaría parte de este ejercicio como de distancia emocional de nosotros mismos, de no, no estoy cansado, no, no estoy frustrado, no, no estoy enojado, aunque los signos y el registro emocional de los otros nos vayan indicando lo contrario. Tenemos una sensación de aislamiento, de ya no ser parte del equipo, de ya no ser parte de la familia, de no sentirnos acompañados, compenetrados y contenidos con otros compañeros o con la familia. Tenemos miedo o temor constante, como una sensación de tener que siempre estar alerta hacia el peligro, hacia los pendientes, hacia el correo electrónico, hacia cualquier elemento que a mí me genere como una sensación detonante de yo tener siempre esta sensación de tener que estar respondiendo. La reacción depresiva que implicaría esta sensación emocional de desesperanza constante que puede incluso implicar riesgos de suicidio. Este tema ya sería dentro de las percepciones conductuales muy específicas de cada uno, pero esta sensación de estar desconectados y desesperanzados y de no creer que puede haber algunas otras alternativas va generando una visión muy cerrada y a corto plazo, donde nosotros ya no tenemos esperanzas al futuro y cada quien lo experimenta desde lugares muy distintos, pero valdría la pena como observar esos signos de alarma cuando esta desesperanza va inundando otras áreas de nuestra vida también. Y eso es bien importante. Estas cuestiones, si bien lo estamos pensando desde el burnout laboral, también podríamos observarlo desde nuestra vida cotidiana y que se vaya reflejando en nuestra vida cotidiana también estas percepciones. Los límites entre nuestras áreas de vida son muy sensibles si no los tenemos cuidadosamente delimitados y justamente el burnout implicaría que vamos perdiendo esta sensación de percibir nuestros espacios como individuales y respetar nuestros espacios. Una sensación de ira constante, ya no puedo contener mis emociones, no soy capaz de pensar, de reflexionar mis emociones y mis sensaciones. Lo que me enoja lo tengo que externar en el minuto sin tener como ningún filtro de cuidado de poder pensar cómo quiero comunicarlo, cuál es el mensaje que quiero comunicar. Hay como una intolerancia hacia sentir una emoción que resulta desagradable para uno mismo y esta sensación como de querer explotarlo. Inicio en consumo de adicciones, en esta sensación de estar muy desconectados de nuestro sentido, de la sensación de bienestar, del agotamiento, de la soledad, de la ansiedad. Buscamos otras alternativas para poder mitigar estos síntomas y el inicio en adicciones podría ser uno de los signos más conductualmente visibles y que en sí mismo implica una conducta de riesgo, ¿no? Volví a fumar, empecé a tomar, solo estoy tomando cuando llego a casa, ¿no? Como en este tipo de registro de los cambios conductuales de que ahora utilizo un recurso externo para intentar llegar a mi autorregulación, pero que implica otros daños a la salud.
que los demás y nosotros mismos ubiquemos cambios de personalidad, nos hacen estos comentarios: tú no eres así, estás cambiando mucho, ¿qué te pasa? Me preocupas, esta sensación de culpabilidad muy presente, ¿no? Como en esta sensación de no poder ponerle límite a la desesperanza. De repente queremos hacernos cargo de las responsabilidades de todo con la sensación de que esa sería la única manera en la que la situación o el proceso o el proyecto puede salir a flote. Y cuando intentamos controlar demasiado, la sensación de insatisfacción está casi que garantizada, ¿no? La sensación de culpa es cuando todas las responsabilidades las quiero colocar desde mí. No puedo hacerlo porque nuestras tareas tienen un límite y nuestra individualidad y nuestra gerencia en las problemáticas tiene un límite, pero al no tener esa conciencia de límites, empezamos a tomar todas las responsabilidades como propias e intentamos resolverlas, ¿no? Empezamos a tener cargas excesivas del trabajo, que si bien tiene que ver con una demanda excesiva de trabajo del mundo exterior, también tiene que ver con que yo ya no puedo ponerle límites a mis horas de trabajo, estoy tomando tiempo de mi hora de comer, mis espacios de descanso no son espacios de descanso, sigo conectado con el trabajo. Diferenciar que si bien puede deberse también a una demanda externa que está fuera de los límites de mis horarios o de mis posibilidades incluso de ejecución de las tareas, hay una sensación de que yo tampoco me desconecto y entonces siempre estoy conectado con el trabajo y ya no puedo hacer espacios libres de esas angustias o de esos detonantes que a mí me hacen sentir inquieta. Vamos a observar también como signos de alarma cambios en los hábitos de higiene y arreglo personal. De repente resulta como que en estos hábitos cotidianos de cómo nos presentamos, nos empezamos a presentar de manera diferente, estamos desmotivados, desconectados del sentido, de nuestra comodidad, de nuestra forma de presentarnos incluso socialmente, ¿no? Cambios específicos en el patrón de alimentación, estoy comiendo demasiado, no estoy comiendo, se me olvidó la hora de comer, cuando siento que como demasiado, pero si me necesito estar haciendo espacios siento que no voy a rendir, ¿no? Cambios de peso, de composición corporal por desajuste como de las rutinas y estos cambios de las rutinas, una sensación de desorganización, se nos olvidan cosas, necesitamos alarmas para todo, estamos en un ejercicio como de dificultad de planear también a largo, a mediano plazo, porque esta capacidad de organización a mí me permite proyectar planes a futuro, pero cuando estamos en esta sensación de desconexión y de angustia, esos planes a futuro no los podemos organizar de la misma manera, ni siquiera las actividades que cotidianamente no nos generarían ningún problema agendar, organizar o planear. Vamos a registrar también dificultad para concentrarnos, cambios en los hábitos de sueño. Nos cuesta mucho trabajo concentrarnos en una sola idea, terminar una tarea como antes. Registramos cambios en nuestras características de atención, ¿no? Antes yo podía tener ruido de fondo y ahora ya no puedo tener ruido de fondo, necesito concentrarme o viceversa, o tener esta sensación de que ahora tardamos mucho tiempo en quedarnos dormidos o tenemos despertares nocturnos o que el sueño ya no es reparador. En general, en trastornos del sueño que impliquen que la calidad de nuestro sueño se vea desmejorada. Pensamos en todas estas variables como situaciones en las que no podemos tener ninguna injerencia y eso es parte del síndrome de burnout, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer para mejorar esta situación en la que me encuentro atrapado. Es una sensación como de atrapamiento a nivel emocional y si bien hay ocasiones en las que las demandas externas tienen esas características y resultan exacerbar las posibilidades incluso del puesto de la tarea, vamos a intentar pensar el día de hoy en nuestra injerencia, en la posibilidad de sí poder hacer algo al respecto para combatir y contrarrestar esta sensación de desesperanza. Algo que nosotros valdría mucho la pena reflexionar es la adaptación de nuestras expectativas a la realidad cotidiana, ¿no? Todos tenemos una interpretación de los hechos que estamos viviendo de manera distinta y poder tener espacios incluso como este para compartir esas expectativas, para compartir esos planes, para hacer proyectos en conjunto y rebotar ideas sobre qué es lo que estamos esperando lograr o qué es lo que se espera de mí o qué es lo que podemos nosotros, cómo podemos interactuar como con ese proceso, ese proyecto
nos ayudaría a hacerlo de manera mucho más concreta. En ocasiones tenemos una interpretación muy distinta que lo vamos a revisar más adelante. Cada uno de nosotros, por las experiencias de vida que hemos tenido y por nuestras características de personalidad, podemos interpretar un mismo hecho desde lugares muy distintos. Y cuando entramos en esta sensación de aislamiento típica del burnout, nuestra perspectiva de lo que está en nuestra mente parece ser la realidad absoluta y la única que hay. Entonces, cuando tenemos estos espacios para compartir, nos damos cuenta que cada uno de nosotros puede observar campos muy distintos de este prisma de circunstancia y poder rebotarlo nos da una sensación de ver otras alternativas e incluso de cuestionar la propia, ¿no? Esta perspectiva que estoy teniendo es la única manera de entender lo que está sucediendo o habrá otras maneras, ¿no? Poner esto en cuestión es muy saludable. Pensar en mantener cierto equilibrio en las áreas vitales, familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo, no como una sensación de lujo, ¿no? Sino como un reconocimiento de la necesidad de mantener áreas de nuestra vida que nos hagan sentir conectados, conectados contigo mismo, conectados contigo misma, conectados con otras personas y que nos den sensaciones de satisfacción, conversaciones diversas y sensaciones diferentes de poder descentrar nuestra atención de ese aspecto que se va convirtiendo en el único eje de nuestra vida desesperanzador y poder rebotar estas ideas para darle más diversidad a nuestro flujo creativo, incluso. Otro aspecto importante sería procurar buena atmósfera de trabajo, generar espacios comunes, hablar de objetivos comunes y de percepciones comunes incluso sobre las mismas circunstancias. Otro aspecto sería poder tener límites saludables en las agendas laborales, ¿no? Entendemos que a veces la sensación es que la demanda externa supera los alcances de la tarea, la jornada. Sin embargo, poder hacer estos límites, estas acciones y estas conductas dentro de situaciones que a mí me permitan mantenerme conectado, organizado, saludable, descansado, alimentado, son cuestiones que empiezan a verse muy agredidas en esta sensación de burnout. Y también poder tener una formación continua dentro de la agenda laboral, ¿no? Tener esta sensación de que además de que se nos reta a tener más creatividad, también se nos dan más herramientas para poder pensar en soluciones más creativas a la gama de dificultades y de problemáticas que nos toca estar abordando en todo momento. El mismo síndrome del burnout implica una sensación de que las circunstancias están sobre nosotros y no podemos poner ni tener ninguna injerencia sobre los cambios, resultados o las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, en el campo de la reflexión individual sí podríamos tener una sensación de poder poner límites a nivel personal y laboral, que muchas de las veces son los primeros que se diluyen ante esta sensación de tener una exigencia sobre nosotros que percibimos como superior a nuestras capacidades, ¿no? Poner un límite es expresar con claridad aquello que necesitamos y lo que requerimos sin dejar de tener en cuenta a los demás, establecer ciertas fronteras que nos permitan ir evaluando nuestra ejecución de las tareas y nuestra percepción de las tareas para poder tomar medidas a través de la reflexión que cambien nuestra conducta. Poner límites significa definir ciertas expectativas a lo que nosotros vamos a pensar dentro de lo aceptable y dentro de lo inaceptable, lo negociable y lo no negociable en el ejercicio de nuestras tareas. Es muy complicado poner límites porque poner límites implica afrontar todas las sensaciones que vienen de poder. ¿Hay una mano levantada? Para decirte que tenemos la primera pregunta justo de Ah. Eric Arroyo. Ujú. Creo que va un poquito cambiando de lo que mencionabas anteriormente. Y dice, si una persona consumía algo como tabaco y después se intensifica, puede ser síntoma de burnout. Sí, justamente el consumo del tabaco implicaría una de estas herramientas que intentamos utilizar externas para mitigar las sensaciones desagradables que genera el síndrome del burnout. Como yo les comenzaba, los malestares y las sensaciones desagradables empiezan en cierto grado a mitigar nuestra experiencia emocional y van escalando también en el tema de los consumos. El factor de que escale de un cierto consumo a más consumo de lo que estábamos inicialmente teniendo, que es común, es un factor que vale la pena identificar porque a más grado de necesidad de esa sustancia externa implica que nuestro malestar emocional también va creciendo y esa sustancia va siendo insuficiente. Entonces se vuelve un círculo vicioso del que vale la pena verlos no solamente desde el factor de estoy consumiendo más, sino por qué estoy consumiendo más, porque eso implicaría directamente el aumento de la sensación desagradable a nivel emocional.
¿no? Y entonces eso ya nos implicaría otros riesgos o incluso escalar de unas sustancias a otras, que también es un ejercicio muy común en el consumo. El consumo de tabaco, como es una sustancia socialmente aceptada, puede ser un recurso que parezca muy sencillo de interactuar, sin embargo, las consecuencias en el ejercicio de la salud son igual de graves para nosotros, incluso para nuestras familias y las personas con las que convivimos. Pensar en el tema del ejercicio de los límites, tenemos esta sensación de que nosotros y nosotras ya no tenemos ninguna injerencia en esta situación que nos ha sobrepasado y ha consumido todas las áreas de nuestra vida. Ahora imagínense haciendo eso siendo mexicanos, ¿no? Mexicanos que nos cuesta mucho trabajo decir que no, que tenemos esta cultura de complacer al otro, de ser agradables, de mantenernos en un ejercicio como de la cordialidad, yo creo que un poco exacerbada, ¿no? Culturalmente nos cuesta trabajo poner límites y entonces cuando intentamos poner límites vienen a nuestra cabeza todos esos fantasmas culturales que nos dicen que no hay que hacerlo, que vamos a dañar la relación, que vamos a dañar el proceso, que vamos a ser señalados como desde un lugar hasta estigmático, que vamos a fomentar relaciones poco saludables en el trabajo, que no sabemos cómo hacerlo o que incluso tenemos el temor que compartir esa dificultad o esa idea o esa sensación de querer organizar la realidad de una manera diferente va a ser vista por los demás como algo desagradable. Entonces, si culturalmente se nos enseña a siempre estar sonriendo, siempre ser complacientes y siempre estar desde una perspectiva como de mucha apertura hacia el otro, poner límites se vuelve un reto porque entonces implicaría yo aceptar que algo me molesta y buscar la manera de compartirlo. Y si a eso le sumamos que luego nos carecemos como de herramientas emocionales como para poder contenernos y expresar nuestras ideas, se vuelve otro círculo vicioso que hay que atacar. Una herramienta que nos puede servir como para contraatacar este ejercicio de poder mantenernos siempre complacientes y desde un lugar visto como positivo, porque se romantiza mucho esto como de estar siempre disponibles y accesibles emocionalmente, es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es el ejercicio de poder compartir lo que sentimos considerando los afectos del otro sin minimizar los propios y poder llegar a acuerdos y negociaciones que nos permitan a todos estar cómodos en una misma circunstancia. Vamos a pensar la asertividad y la comunicación en un espectro que va desde la pasividad hacia la agresividad, pasando por la asertividad, siendo la pasividad ese tipo de comunicación en la que yo me someto a las necesidades del otro y entonces evito decir lo que a mí me molesta, lo que a mí me hace sentir incómoda porque tengo mucho miedo de las consecuencias que eso puede implicar y entonces paso a no reaccionar. Ante lo que sucede, solamente sigo la conversación, no reacciono y no intervengo a negociar por mis propias necesidades. El espectro contrario sería la agresividad, donde yo sobrevaloro mis necesidades, omito las necesidades de los demás, incluso mostrando como cierto desprecio hacia las necesidades de los otros y sobreponiendo las mías y siendo muy impositiva sobre lo que yo necesito, lo que yo lo quiero y cómo lo hago. Pasa hacia el otro espectro donde entonces si pensamos en la pasividad como en el silencio, la agresión implicaría un ejercicio que tendría que ser distinto a la violencia, pero creo que es como lo podemos pensar. Se puede ser agresivo sin ser violento, pero se puede ser también agresivo, violento sin la intencionalidad de hacerlo por el desconocimiento, por la desconexión que nos genera. Entonces acá explotamos en la emoción, no tenemos consideración ni escucha del otro y entonces podemos tener unos arranques impulsivos de ira, ¿no? Que también son parte de esta desconexión del burnout. Ser asertivos implicaría escuchar lo que el otro necesita, pero sí plantear lo que yo necesite y poder gestionar un acuerdo donde si yo estoy molesta me sienta cómoda de compartirlo, sin embargo, sin pasar sobre los sentimientos de las otras personas o de sus necesidades. Ser asertivo es negociar con nosotros mismos nuestras emociones, pero también poder negociar y gestionar con el ambiente nuestras necesidades. No quedarnos sin compartirla y no tratar de imponerlos. ¿Va? Entonces, pensar en la asertividad sí implicaría un ejercicio muy importante de autorregulación, que yo reconozca cuáles son mis necesidades, que a nivel de pensamiento yo pueda pensar qué es lo que necesito. A veces no hacemos esa pausa y entonces vamos reaccionando hacia el ambiente. La percepción del burnout es, yo ya no soy capaz de meter las manitas ante esta sobredemanda que me viene del mundo exterior. Estoy muy conectado y conectada desde la desesperanza
y ya no alcanzo a pensar cuáles son mis necesidades. El ejercicio de la autorreflexión suena a que es algo que hacemos de manera automática, pero cuando estamos en una sensación de crisis es bien importante regresar a esta necesidad de poder plantearnos un espacio, de poder pensar nuestros pensamientos. Generalmente pensamos, ¿no? De manera automática en reacción a las situaciones, pero reflexionar sería pensar nuestros pensamientos y poder dialogar primero con nosotros cuál sería la idea que queremos compartir, compartirla hablando de cómo nos hace sentir esta situación que está pasando y poder especificar qué conductas a mí me harían sentir más cómoda, más escuchada y más atendida en las necesidades que yo voy a estar planteando. No hay ejercicio de asertividad sin autorregulación y entonces eso sí estaría en nuestra cancha individual particular de ejercicio y de reflexión, que cada uno tengamos estas herramientas y podamos plantearlo antes de llegar a una negociación, ¿no? Como necesito un día de descanso porque tengo pendientes personales, me siento muy incómoda de hacer esta petición, ¿no? Pero me gustaría que se pudiera contemplar dentro de mis necesidades laborales y tomar mis días de descanso. Que es necesario primero preguntarnos qué necesitamos de los otros y poder comunicar cómo nos hace sentir, incluso plantearlo, ¿no? Que valdría la pena explorar. Porque luego nos cuesta tanto trabajo compartirlo y cuando lo compartimos el otro se entera del grado de importancia que tiene. No es lo mismo yo imprimirle esta parte del impacto emocional que tendría en mí, que se escuche y que se atienda a mi petición, a no explicarlo para que el otro lo dimensione y también pueda empatizar con ello. Y tener muy presente la necesidad de cuestionar nuestra interpretación de la realidad. La realidad es subjetiva, es individual, está bañada de influencias culturales, emocionales, familiares, de crisis de desarrollo, de crisis de vida, que valdría mucho la pena poder compartirlo y poder identificar que cada uno de nosotros observamos un campo distinto y que dentro de esos campos nos podemos retroalimentar y generar nuevas alternativas. Esta sensación de que esta es la única realidad que sucede, esto es exactamente lo que sucede, es parte del síndrome del burnout. Yo tengo una realidad que me parece devastadora y desesperanzadora y como ya no la comparto y es muy distinta a las demás, en lugar de nutrirme de ellas, me la paso negando o asumiendo que las demás no son la real, ¿no? Y esto de la realidad es un concepto mucho más subjetivo de lo que muchas veces calificamos en nuestra vida cotidiana. Cada uno tiene, ahí vemos en la imagen, ¿no? Es una figura muy diferente en su cabeza y lo que está enfrente de ellos es muy diferente y la interpretación que hacemos de nosotros tiene que ver con en qué momento emocional nos toma, en qué momento de desarrollo nos toma, en qué área cultural nos permite, a través de qué lentes lo estamos observando. Poder compartir nuestros lentes con estas reflexiones también es parte como de este ejercicio de cuestionarla. Cuando nosotros pensamos, nuestros pensamientos lo hacemos con un estilo que viene determinado de nuestros ejercicios culturales, relacionales y nuestras experiencias de vida. Acá yo les planteo unos tipos de pensamiento que vamos a nombrar distorsiones cognitivas porque muchas veces tomamos la realidad y la interpretamos a partir de cierta tendencia. Acá están ustedes observando ciertas tendencias cuando pensamos en el todo o nada, que pensamos en como en esta polaridad de lo bueno, de lo malo, del éxito, del fracaso, donde no hay puntos grises intermedios y que yo solamente pienso que estoy perfectamente o estoy terriblemente y no hay puntos intermedios para negociar o para caminar desde un extremo al otro. Es un tipo de pensamiento que podemos llegar a tener y lo interesante sería poder identificar cuál es el estilo de distorsión cognitiva que yo tengo más presente. Todos tenemos distorsiones cognitivas porque el proceso de aprendizaje implica tomar ciertas herramientas explicativas del mundo, ¿no? Si a mí me enseñaron a tener un pensamiento catastrófico, que quiere decir que todo lo traduzco en primer momento hacia lo desagradable y lo terrible que puede suceder, ¿no? Como necesito ir al médico, alguna persona va a pensar, estoy muy enfermo, otra persona lo va a pensar como una oportunidad de revisar su salud y otra persona lo va a pensar como ni siquiera es necesario. Podemos estar frente a la misma circunstancia e interactuar desde una manera diferente. También culturalmente hay ciertas características. El tema del deber y la obligación tiene mucho que ver también con nuestra carga cultural, esta sensación de es que yo tengo que hacerlo, es que yo debo de hacer esto porque soy su mamá, pero invitarnos a reflexionar
qué es ser mamá en México, cuáles son las tareas que se les atribuyen a las mamás, hasta qué edad podemos hacer ciertos ejercicios, a qué edad podríamos tener otra relación con los deberes o si el deber es algo que es como transversalmente importante en nuestra vida, ¿no? Hay personas a las que nos enseñan a interactuar con la realidad desde el deber, desde generalizar, desde el tomarlo todo personal, darle cierta importancia a algunos eventos y otra importancia a otros, darles un grado distinto de persona a persona, va a haber una interpretación muy distinta. El pensamiento catastrófico también implicaría desechar lo positivo. El etiquetado cognitivo implica tomar solo una característica de un evento o una persona y pensarle solamente desde este lugar, ¿no? Este cambio en el rol de trabajo es bueno, entonces ya solamente pienso en lo bueno y la expectativa sube y después la interacción con la realidad puede ser muy frustrante. O este cambio laboral va a ser malo y entonces todo lo que suceda alrededor de ese cambio laboral ya no vemos que escalas de grises ni pensamos en oportunidades, solamente consideramos lo malo. También podemos tener una distorsión cognitiva relacionada con siempre llegar a las conclusiones de manera precipitada sin ver el espectro amplio de la situación, asumir que los otros piensan, hacen y determinan cosas desde esas etiquetas, incluso también se vuelve un vicio cognitivo porque sin querer y de manera intuitiva lo vamos repitiendo y esta forma de interactuar con el mundo se repite y la vamos ejecutando de manera inconsciente a través de todas nuestras relaciones cuando no ponemos un filtro reflexivo como el que estamos haciendo el día de hoy. También esta sensación de querer adivinar qué va a suceder, qué va a pensar el otro, o incluso poder hacerlo de manera muy personal, este ejercicio de centrarlo en uno mismo o en solo la parcialidad de las circunstancias. Yo creo que este tipo de ejercicios valdría la pena que cada uno de nosotros pudiéramos pensar cuál es la distorsión cognitiva que está más presente en nuestra interpretación de la realidad, incluso poder acá compartirlo, ¿no? Yo creo que la cultura mexicana ya nos determina a tener ciertas distorsiones cognitivas en nuestra traducción de la realidad, ¿no? Generalizamos mucho, personalizamos mucho, tenemos un pensamiento catastrófico, estamos muy ligados a las obligaciones y a este espectro polar del todo o nada, ¿no? Y si pensáramos en otras culturas, probablemente podríamos topar con que compartimos algunas, pero que también hay unas más preponderantes en el ejercicio reflexivo desde otros espacios culturales. Yo creo que de este tema nos podríamos tomar una sesión en sí misma como para poder registrarlo, pero la invitación del día de hoy es a identificar cuál es la herramienta de interpretación del mundo a través de estas herramientas cognitivas que tenemos de manera más dominante en nuestro ejercicio y poder observar que hay otras y que entonces si hay otras en nuestro maletín de interpretación del mundo, podríamos ir escalando entre una y otra que nos permitan ver cosas diferentes desde una misma realidad que compartimos. La invitación es a explorar otras posibilidades que hasta ahora no son reconocidas en el reconocimiento de que nuestra realidad también es parcial desde los ojos que alcanzamos a observar, ¿no? Como en la imagen que es como si esta chica estuviera dentro de su cerebro y entonces observa solamente lo que alcanza con su luz, pero si tenemos varias lámparas como conversaciones, espacios reflexivos, espacios terapéuticos, espacios de diálogo y de capacitación, seguramente esa luz se puede ir ampliando y podemos gestionar de manera más efectiva nuestra realidad. No es limitarnos hacia esa perspectiva de ese momento, sino poder hacernos de otros recursos y solicitar apoyo para ver un espectro más amplio de nuestra propia realidad y por ende, pues de la realidad que compartimos. ¿Cómo podemos llegar a un punto medio entre lo que vemos o deseamos y la otra persona? Yo pensaría primero tenerlo muy claro para nosotros, después compartirlo y hacer una negociación. Creo que muchas de las ocasiones poder reconocer que nuestra visión de la realidad frente a la conversación con el otro es solamente una parte y que nosotros nos podemos nutrir de la perspectiva del otro. Yo pensaría que el primer paso que casi siempre nos brincamos es esta necesidad primero de conversarlo nosotros, clarificarlo, poder imprimirle una idea clara de qué es lo que quiero compartir, como lo hablamos en la autogestión, mencionar emocionalmente qué nos genera y qué expectativas tenemos. Si nosotros logramos compartir eso y el otro lo comparte, podemos entrar a un campo de negociación. Pero lo cierto es que luego no sabemos negociar, ¿no? Pensamos que negociar es solo sobre las tareas, los dineros, los trabajos, pero la autogestión es una negociación primero conmigo de reconocer mis necesidades y saber qué acciones me permitirían satisfacerlas y llegar a un espacio emocional más satisfactorio
y luego poder compartirlas y a partir de esa claridad que tú llevas de tu autoconocimiento y del otro, poder compartir y negociar un punto medio, ¿no? Un punto medio o un punto eficiente para ese día, que probablemente no sea medio, ¿no? Porque las negociaciones no son 50-50 y también habla mucho de cuál es el objetivo de esa negociación, poder buscar un punto eficaz y suficientemente satisfactorio para cada parte. Vale, muchas gracias. Justamente aprovechando que tocas el tema de las negociaciones, hay ocasiones en las que, como vimos, tenemos como la perspectiva del todo o nada. ¿Qué Ujú. podría pasar si, por ejemplo, tú como personal tratas de pedirle a tu jefe directo, no sé, días de descanso y demás? ¿Cómo podemos cambiar este feeling de yo pedí una semana, por ejemplo, de vacaciones y me lo cambió por 3 días de home office? ¿Cómo podríamos primero cómo negociar con nosotros mismos para poder hacer la negociación con el jefe de la mejor forma? También, Ujú. ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a que una vez que llegamos como a ese punto final donde obtuvimos algo diferente a lo que queríamos, no nos quedemos con este sentimiento como de insatisfacción? Yo te invitaría primero como a reconocer el sentimiento de insatisfacción como una necesidad que después vamos a tener que trabajar de todas maneras, ¿no? No le huyamos a la experiencia emocional, detengámonos a explorarla. El tema de la negociación con la realidad es primero negociar con nosotros mismos nuestras necesidades, pero la negociación implica cierto grado de flexibilidad, como encontrar un punto flexible donde tú quedes satisfecho y yo quede satisfecha, pero cuando hablamos de esta sensación de rigidez, también tiene que ver con el malestar emocional, ¿no? Entonces ahí yo me iría hacia la autorreflexión también. Yo pedir 5 días, yo puedo pedir 5 días porque yo pienso que 5 días son la única alternativa que yo tengo porque ya tengo este ejercicio. Y el otro puede tener la perspectiva de que es que 5 días no son suficientes o 3 días serían suficientes. Entonces el ejercicio de negociar no tendría que ser a un solo corte, ¿no? Cuando tenemos estas relaciones de poder que implican que alguien tiene cierta autoridad frente al otro, yo invitaría también como a esta sensación, a reflexionar esta sensación de insatisfacción desde antes de la negociación, ¿no? Y no llegar a negociar en la crisis de la angustia y la frustración. Poder tener un registro emocional anterior que nos permita negociar con una mayor flexibilidad. Pero si lo que estamos hablando es que luego negociamos en las crisis no se negocian. No hay negociación en las crisis. En las crisis tenemos esta sensación de necesitar una respuesta inmediata del espacio. Entonces, yo ahí me iría como a la necesidad de la autogestión emocional, del registro emocional de las necesidades en ciertos momentos y también en el trabajo sobre la insatisfacción y sobre la frustración, pero desde antes de los eventos, incluso después de los eventos, y poder topar en esta sensación de si este ejercicio que yo llevo de negociación, este plan tiene que quedar al 100%, pues entonces también yo tengo como cierta falta de inflexibilidad. Y si el otro también, aunque yo le ponga los argumentos y lleve una explicación y lleve un plan como para compensar, no sé, las negociaciones son un ejercicio como de construcción de posibilidades en conjunto, pero hay que tener apertura para las posibilidades. Hay que llegar a la negociación con cierto grado de flexibilidad, pero si ya llegamos en un punto inflexible, la negociación es un punto que va a suceder después. Primero hay que trabajar sobre las sensaciones que nos hacen presentarnos desde ese lugar como de rigidez, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Por ahí tenemos otra pregunta de Samantha Esmeralda Martínez Barragán. Dice, ¿qué podemos hacer o qué preguntas hacer para poner límites más fácilmente? Para poner límites a otro, primero tocaría como establecer qué límites necesitamos nosotros en el tema de la negociación. Yo creo que no sé si valdría la pena como profundizar en la idea de la pregunta ahorita como para que quedara más clara, pero creo que no tenemos tiempo. Sin embargo, como primero preguntarnos nosotros qué es lo que necesitamos, qué es lo que yo necesito, qué estoy dispuesta a negociar. Y en el tema de qué preguntas, no sé si más bien como la invitación a tener una comunicación más asertiva, de yo poder plantear mis ideas de manera clara, respetuosa, considerando la opinión de los demás, considerando las opiniones de los demás, pero más bien yo ser muy clara con cuáles son mis necesidades y expectativas al respecto. Más que hacer preguntas, en lo laboral vale mucho la pena primero que esas preguntas nos las hagamos a nosotras mismas como individuos y como personas y como colaboradores y poder llegar con ideas más claras
de qué es lo que necesito, cómo me sentiría yo más acompañada en este proceso y qué acciones necesito que los demás hagan para sentir que mis necesidades han sido atendidas. Este cuestionario está hecho como desde un ejercicio reflexivo de poder pensar si dentro de las ideas y las enunciaciones que se hacen nosotros identificamos o podemos diferenciar cuáles serían los síntomas del burnout y cuáles no. Incluso como un ejercicio personal, ¿no? La invitación es que lo hagamos en el ejercicio, pues, de la evidencia de la sesión, pero si hay alguna frase que a ustedes nos resulte llamativa o que nos dé un indicador, el ejercicio del cuestionario es poder diferenciar síntomas como frases típicas dentro de una sensación de burnout y frases típicas que serían como una descripción saludable de la relación que estamos teniendo con nuestra realidad en ese momento y poder pensar si nos cuesta trabajo diferenciarlas, vale la pena hacer un ejercicio autorreflexivo incluso de qué tan claro nos quedó, no en temas de capacitación, sino en una sensación de si podemos reflexionarlo de manera particular o si algo nos hace eco en estas respuestas del cuestionario, que se puedan poner en contacto con ustedes y gestionar un servicio que les permita profundizarlo un poco más. Luego estos temas podrían ser bien particulares para cada uno y podremos extendernos mucho, pero vamos a intentar aprovechar estos espacios y si ustedes necesitan un apoyo extra en este tema, también poder gestionar nuestra realidad y pedir los recursos que necesitamos. Voy a aprovechar para agradecerle a la psicóloga María de Jesús León Fuentes, a nombre de Professional Health, por compartir su conocimiento y experiencia sobre ese tema tan importante que es el burnout laboral, cómo identificarlo y también cómo poder prevenirlo, dado que es un tema que justamente ha estado mucho en la agenda. Sin embargo, nunca nos damos como este tiempo, o casi nunca nos damos este tiempo, para poder entenderlo de mejor forma. Creo que justamente con la presentación que tuvimos el día de hoy va a quedarnos más claro, y también justamente con el ejercicio reflexivo del cuestionario vamos a poder dimensionar un poquito más si somos conscientes de si estamos en esta situación o si no lo estamos. Estoy seguro que con estas herramientas vamos a tener un mejor desarrollo para nuestro bienestar, tanto laboral como personal. Y audiencia, muchas gracias a ustedes por conectarse a esta capacitación. Y desde mi punto de vista muy superficial de estas situaciones tan complejas, invitarnos a seguir haciendo un ejercicio reflexivo muy consciente sobre cómo nos sentimos y cómo interactuamos con nuestra realidad. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Pues de nuevo, Jesús, muchas gracias por la capacitación, audiencia. Muchas gracias por estar en ella.